su voz por ahí y era verdad. Estaba Acá estoy. Agustina Bassi. Exactamente. ¿Cómo le va, Agustinita de mi corazón? Bueno, vamos a hablar, Dani, hoy 31 de marzo, sabes que se celebra en todo el mundo el Día de la Concientización del Cáncer de Colon y de Recto, una enfermedad que afecta en un 90% a mayores de 50 años, levemente un poco más a hombres que a mujeres, pero que se detecta de todas formas en personas menores de 50 años. Exacto. Un caso público en nuestro país fue, por ejemplo, el de Fedeval. Totalmente. Tiene unos 30 y pico de años y durante el 2020 fue diagnosticado y ya por suerte curado, recibió el alta justamente de un cáncer de colon. Y justamente hoy él en un posteo donde sube una foto hablaba de la importancia de escuchar al cuerpo. Y lo traigo a Fedeval justamente porque es un caso muy reciente y porque es una figura pública que un poco nos permite hablar de cáncer, que es una palabra que nos genera bastante rechazo aún hoy en sociedad, pero qué importante saber cómo se puede prevenir. Exactamente, y para eso, si te parece, Agustina, vamos a hablar con la doctora Sandra Lencinas. Buenas tardes, Sandra. Agustina y Daniel te saludan, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, muy buenas. Perfecto, muy bien, nos escuchamos. muchas gracias por la invitación. No, Sí. por favor, gracias por aceptarla y por charlar con nosotros en este día, ¿no? Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Y me preguntaba, yo ya tengo más de 50 años, la importancia de prevenirlo, y eso es haciéndonos los estudios necesarios. Sí, tal cual. Para nosotros es muy importante que ustedes nos den este espacio para poder concientizar a la población de que la detección y la prevención nos permite salvar muchas vidas. Como decíamos, a partir de los 50 años hay que empezarse a hacer estudios. La población que no tenga ningún antecedente, ni personal, ni familiar, tiene que comenzar a hacerse algún tipo de estudio para hacer una detección de la lesión precursora o de un cáncer en un estadio temprano que nos permite ya en el 90% de los casos. Y en el caso, doctora, de que en la familia tengamos algún caso de algún familiar, algún antecedente, ¿hay que hacerse antes los estudios? Sí, en el caso de que haya antecedentes tanto personales de pólipos, que es la lesión precursora, o de cáncer colorectal en la misma persona, o antecedentes en familiares cercanos, hablamos de padres, hermanos o hijos, tanto de pólipos como de cáncer colorectal, hay que empezar los estudios a una edad más temprana, dependiendo del caso índice, o sea, a qué edad tuvo el cáncer el padre, la madre o el familiar más cercano. Se habla mucho de las generaciones. No sé si es un mito, pero esto de que sí, se puede saltear una generación, que se afectó a una persona del clan familiar, puede que no le pase, por ejemplo, si le pasó a una hija, puede que no le pase a la hermana de esa hija. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mito? ¿Está toda la familia, cuando aparece un caso de cáncer, toda la familia tiene que estar entonces en alerta o acudir a hacerse estudios? Existen cánceres que son familiares. Sí. Hay dos grandes síndromes donde nosotros prestamos mucha más atención. Uno se llama síndrome de Lynch, el otro es poliposis adenomatosa familiar, en donde la transmisión genética es más fuerte. Y después está la carga genética, en donde puede estar afectado el familiar cercano o puede no afectarlo al familiar cercano. Pero esos pacientes son pacientes de riesgo y se tienen que controlar antes que los pacientes comunes. ¿Y cuáles son los síntomas que deberían alertar a cualquier persona y decir, bueno, algo no está funcionando bien? Sí, cuando hay síntomas son signo de alarma y acá no nos importa la edad de la persona, hay que hacer algún estudio de detección. Los síntomas son sangrado por ano, siempre que haya sangrado es un síntoma de alarma. Cambios en la forma y la periodicidad habitual de evacuar el intestino, dolor abdominal o dolor a nivel de la zona rectal, que aparezca anemia o pérdida de peso sin una causa aparente. Todos estos síntomas y signos son de alarma, o sea, a nosotros nos tiene que llamar la atención y tenemos que pedir algún tipo de estudio. Y este cáncer, digamos, ataca de la misma manera a hombres que a mujeres. Digamos, hay
¿Hay estudios sobre esto? Si es más propenso el hombre o la mujer. En realidad hay una leve tendencia a que afecta un poquito más a los hombres, pero casi en proporciones muy similares, tanto a hombres como a mujeres. Por eso, en ambos sexos hay que hacer los estudios de prevención. En nuestro país, en el año 2020, tuvimos 1.500 casos diagnosticados de cáncer colorectal. Ay, perdón, se cortó un poquito, Sandra. Se cortó un poquito, no escuché la cifra. Que les contaba que en nuestro país, en el año 2020, hubieron 15.895 casos de cáncer colorectal diagnosticados y la mortalidad fue de más de 7.600 personas durante el año. Por lo tanto, se mueren 21 personas por día por cáncer colorectal. Por eso es un problema de salud pública mundial, es un problema sanitario de primer orden y en todos los países se adoptan medidas para poder prevenirlo, para poder diagnosticarlo y para poder curarlo. Y la última chiquita, doctora, formas de prevenir el cáncer de colon, el cáncer de recto. Mucho se habla de una alimentación saludable o de determinados alimentos que pueden ser buenos. A ver si nos puede dar su punto sobre este tema. Sí, por eso nosotros desde la Asociación Argentina de Cirugía, en conjunto con las demás sociedades científicas y el Instituto Nacional del Cáncer, este año lanzamos una campaña de la prevención en 3 pasos. El primer paso consiste en llevar una vida saludable, una alimentación saludable, aumentar el consumo de frutas, de verduras, o sea, de fibras, aumentar el consumo de calcio, disminuir el consumo de carnes rojas y de grasas de origen animal, realizar ejercicio físico de manera regular, disminuir el sobrepeso, disminuir el consumo de alcohol y evitar el consumo de tabaco. Eso es fundamental, llevar una vida saludable. El segundo paso, nosotros decimos, para la prevención es realizarse algún estudio cuando cumplimos los 50 años. Entre los 50 y los 75 años tenemos que hacer algún estudio para prevenirlo, o un test de sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía. Lo que esté disponible para ese paciente a nosotros nos sirve. Y lo tercero es conocer el riesgo, o sea, nosotros tenemos como personas que conocer cuál es nuestro riesgo, saber si tenemos antecedentes en la familia, saber si tenemos antecedentes personales, ¿sí? Para saber si somos pacientes de riesgo y que debemos hacernos los estudios mucho antes. Totalmente. Y en ese caso debemos pedirle a nuestro médico que nos lo indique. Exacto, y me parece que es fundamental en la prevención, por lo que estamos diciendo, y concientizar en este Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Doctora Sandra Lencinas, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga una linda tarde. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ello. Muy buena. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Agus. Agus, quédate conmigo por si tengo algún problema, porque me tengo que comunicar nuevamente con él. Vez. No, y otra vez.